Hola a todos, bienvenidos a clase de redes. Seguimos con el tema 3. Ya habíamos hablado de las tarjetas de red y ahora nos vamos a centrar en el armario de distribución y un elemento muy importante que hay dentro, que es el panel de parcheo. Vale, fijaros en estos dibujos, en estas fotografías que os he puesto de un armario de distribución. También se denomina rack. Bueno, pues va a ser un elemento muy importante porque va a unir el distinto cableado que va a llegar de otras salas o de otras oficinas. El cableado puede llegar, como en este caso, por el techo, el cableado, como veis, puede llegar por el suelo o también podría llegar por la pared. ¿Y qué es un rack o armario de distribución? Que su nombre lo dice, distribuye. Bueno, pues es el lugar donde se centraliza todos los cables y esto lo que permite es montar una red y que distintas zonas se puedan comunicar. ¿Qué puede comunicar? Pueden comunicar distintas salas de una misma planta, entonces el rack se llamará distribuidor de planta. Si comunica distintas plantas de un mismo edificio, el armario rack se llamará distribuidor de edificio, y si comunica edificios distintos y los pone en red, entonces el rack se llamará distribuidor de campus, porque un campus es un conjunto de edificios comunicados o relacionados. Aquí os he puesto otro ejemplo para que veáis un conjunto de rack apilados uno al lado del otro y todos los elementos que puedo insertar en ellos. El rack es un soporte metálico porque si fuera, por ejemplo, de madera, pues con el calor que hay dentro, pues lo que haría es que se fundiría. El ancho del rack siempre es el mismo, por eso se dice que la anchura está normalizada. Y también se le llama, aparte de armarios o rack, bastidores, cabinas o distribuidores. Y fijaros, esta es la parte de detrás de un rack por donde entran y salen cables y veis que todo está muy bien organizado. En el interior de un rack se ubican los paneles de parcheo o patch panel. Aquí os he puesto un ejemplo de un patch panel y os he puesto la parte de delante y la parte de detrás, ¿vale? Es un mismo elemento, pero para que veáis cómo es por delante y por detrás. ¿Y qué es el patch panel? Bueno, pues es un elemento que yo necesito donde se conecta el cableado que entra y el cableado que sale. Esto significa que por aquí llega un cable de una sala y para poderme comunicar con ordenadores de otra sala, ese cable que entra lo tengo que conectar con otro cable que sale y va hacia otro sitio que luego veremos. O sea, al final lo que hace el patch panel es, al conectar cables que entran y salen, hacer como si todo esto fuera un único cable. Pero claro, nosotros no podemos montar una red grande tirando cables muy largos y conectarlos todos directamente al switch o al router. Lo que tenemos que hacer es utilizar estos elementos intermedios para hacer enlaces como empalmes, como si esto fuera un único cable y poder viajar y poder moverme hasta que me comunique pues un ordenador con otro. Esto es otro ejemplo de un panel de parcheo, ¿veis? Aquí, por ejemplo, todavía no están estas tomas de delante, pero sí ya están las de detrás. Otros elementos que hay dentro del rack, los dispositivos de red. Dentro puedo meter de estos armarios de distribución hub, switch, router, bridge, todo lo que necesite para montar una red, y uno o varios. Y luego fijaros, también necesito elementos de suministro eléctrico porque hay muchos dispositivos que van conectados, necesitan electricidad y otros accesorios como bandejas o equipamiento para portátiles, para servidores. Aquí os he puesto un esquema de distintos elementos que se puede montar o meter en un rack. Entonces fijaros, tenemos desde el router que ocupa 4U, que ahora veremos lo que es, al monitor que ocupa 7U, hasta un servidor, o sea, muchos elementos puedo montar dentro de un armario bastidor, dentro de un rack. Características de un rack, la parte de delante, ¿vale? La puerta tiene que ser de cristal o de un material transparente, que eso me permite ver los cables y detectar averías de manera más rápida. Las paredes, puerta y techo tienen que ser desmontables para poder sacar y meter cables, y el suelo y el techo tienen que tener alguna abertura también para el cableado. Aquí os he puesto las 4 columnas o los 4 bastidores de un rack por dentro para que veáis que son bastidores, y al final esos 4 bastidores son las columnas o el armazón sobre el que se apoya un rack. Luego ya le añadimos las paredes y el techo, y fijaros que tiene una serie de agujeros para poder aquí añadir baldas a la distancia que yo quiera y poder situar los distintos elementos de la red. El armazón tiene una anchura que siempre es la misma, es estándar, que es 19 pulgadas, y los elementos que se meten dentro se llaman rackeables porque caben en un rack y todos tienen también la misma anchura. Los bastidores tienen agujeros y estos agujeros, la distancia entre uno y otro, lo veis aquí,
son 5 centímetros y a esta distancia se le llama U. Entonces ya a partir de ahora ya no se dice que necesito un router de 10 centímetros, sino un router de las unidades U que me hagan falta. Y fijaros aquí el router en el routador, ¿cuánto mide? 4U de altura. El servidor 8U. Entonces según la altura que tenga el bastidor, pues voy viendo los elementos que puedo meter. Y esto es configurable. Aquí puedo decidir poner una balda o puedo moverlo e insertarlo más arriba o más abajo. Los elementos de rack también se miden en unidades U y el armazón también tiene que tener un cable de conexión a tierra por si hay alguna sobrecarga, pues que los distintos elementos de la red no se vean dañados. Y hay de distintos tamaños los rack. Tenemos los menores de 12U para pocos ordenadores, para pequeñas redes. Luego tenemos los rack entre 12U y 24U que se utilizan para redes de tamaño mediano para conectar oficinas de una misma planta. Y esos distribuidores o racks se llaman distribuidores de planta. Y luego los rack de más de 24 que se emplean en redes de tamaño mediano grande para conectar plantas de un mismo edificio o edificios de un mismo campus. Y el panel de parcheo, que ya lo hemos visto antes, se inserta en el rack y lo que hace es conecta cables que entran con cables que salen, se coloca en el rack y hay distintos tamaños. Ocupa una U, suele disponer de 4 tomas y están divididas estas tomas en grupos. Y luego también hay paneles de parcheos que tienen 2 o más filas, como este de aquí, para tomas de 48, 72 o 96. ¿De qué depende un patch panel de un tamaño o de otro? Del número de cables y del número de dispositivos que tú quieras conectar en red. Y luego fijaros aquí que las tomas del panel se identifican siempre pues con un número, con un código, con una letra. Esto tiene que estar muy bien organizado porque si tú sabes que está fallando el cable que está en la toma 1, enseguida puedes irte a ver en la sala cuál es el cable que está numerado con esa letra o con ese número. Entonces, todas las tomas y también todos los cables deberían tener su codificación o identificación y así es más fácil solucionar los problemas. Aquí os he puesto una foto de un patch panel por delante y por detrás para que veáis que por aquí serían conectores o clavijas normales y por detrás, si esto fuera un cable de RJ45, lo veis, aquí se destrenzan los pares trenzados y se van estirando. Entonces, esta parte sería un conector de tipo hembra y por delante conectores de tipo macho, para que veáis cómo está configurado por dentro. Y hasta aquí el tema de los rack y un elemento fundamental que se pone dentro, que es el patch panel.